Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos una conferencia un poquito diferente de las habituales, yo creo. La parte positiva de ella, que es que generalmente estamos acostumbrados a que viene alguien, nos cuenta sus historias, pero normalmente no hace asociación de, muchas veces, de ideas. El problema que tenemos normalmente dentro del mundo del misterio es que no siempre esos datos que damos asociamos a otros momentos históricos y la simbología que eso ha significado. Hoy estamos demasiado acostumbrados a leer ciertas cosas, por ejemplo en internet y demás, y se nos olvida que eso tuvo una razón de ser en otra época, con lo cual nos encontramos que no sabemos muchas veces qué es la base de eso, y lo general es que nos lo cuentan como si fuera algo, bueno, pues casi un poquito de película de terror. Lo bueno de hoy es que vamos a ver cómo evoluciona esa simbología a partir de lo largo de la historia, y para ella contamos con Gaia Soler, que creo que sin duda alguna es una de esas personas que, bueno, seamos sinceros, llevo toda la mañana diciéndole cómo quiere que le presente, todavía no me lo ha dicho, con lo cual la voy a presentar a mi manera. Creo que es una de esas personas que dentro del conocimiento es capaz de hacer esas dos cosas, no solamente el saber buscar los datos necesarios, sino asociar con aquellos elementos que no son la historia habitual, esa historia que nos han enseñado en los colegios, que generalmente, seamos sinceros, más que una historia es un historión, porque la realidad de la historia a lo largo de los siglos siempre suele ser bastante más diferente. Es el problema de que cuando tú estableces todo un conocimiento en reyes y batallas, se te queda lo más importante, y es qué vivía la gente. Y hoy podremos tener ese punto de vista, esa otra manera de contar la historia, que sin duda alguna nos hará entender mucho cómo en nuestros días muchos de esos símbolos y muchas de esas situaciones que estamos habitualmente acostumbrados a oír o a ver, no sabemos cuál es su origen. Y sin duda alguna hay que buscarle para entender realmente cuál es nuestra historia. Dejo la palabra a Gaia y recibámosla con un aplauso. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a mí me plantearon que hablara un poco sobre masonería, pero me parece que son elementos que están bastante trillados. Cualquiera que quiera saber de masonería, hay montones de libros donde puedes leer información, pero a veces lo que no sabemos es de dónde viene o por qué tiene una cierta importancia. Y entonces, cuando hablaba con María José sobre la conferencia, digo, casi prefiero hablar de los templos, de los símbolos y de los mitos, que aparte de que puedan estar en un templo masónico, van a estar presentes en todo a lo largo de la historia. Entonces, cuando abordaba cómo enfocar todo este tema, porque yo a veces cuando me dicen las cosas me meto en unos embolados grandísimos, porque dices, hablar de estas tres cosas de por sí daría para conferencias larguísimas, solo cada uno de los temas, y intentar relacionar los tres en hora y media pues es complicado. Entonces, bueno, pues lo primero que he empezado es buscando las definiciones actuales que tenemos, por ejemplo, de lo que es un templo. Y la primera que nos dice que es un edificio más o menos antiguo o moderno para poder reunirte de forma para la adoración religiosa. Pero a mí esto se me queda realmente corto. Y luego la arquitectura, la historia, los monumentos antiguos, pues un templo como un monumento antiguo, pues no sé, una estatua también es un monumento antiguo y no transmite lo que te puede transmitir un templo. Y yo con la tercera definición es con la que empezaría a entrar un poquito en lo que a mí me interesa, ¿no? Un lugar real o imaginario donde se rinde culto a valores inmateriales como el saber o la justicia. Pero también hay otros valores inmateriales a los que se puede rendir culto en un templo. Y luego, bueno, pues una parte de arquitectura. Hablando del siguiente punto, que es la simbología, pues tenemos también otra definición, que es un sistema de símbolos que permite representar una creencia o un suceso. Y este sistema se basa en una asociación de ideas que promueven los símbolos y las redes que estos van generando.
Y aquí, para que tengáis una idea, pues esto sería un símbolo que estaría integrado en una simbología, que en este caso es la china, y dentro de lo que sería el Feng Shui y cómo se organiza. Esto es lo que se llama un mapa Bagua, que es las orientaciones de este, oeste, norte, sur en la casa y qué energías o qué relaciones hay con el entorno en el que estamos. Y sería uno de los símbolos en los que nos podríamos profundizar, pero vamos a ir viendo definiciones. Tenemos, por ejemplo, la definición de símbolo, y he puesto también la de signo o señal para no confundirlas, porque no es lo mismo un signo o una señal, que puede ser perfectamente un semáforo o puede ser la crucecita que tenemos de la farmacia, y los signos no cambian. Siempre tienen un significado que está asociado con una realidad o con un acuerdo que nosotros, pero no cambia, no tiene una capacidad de interpretación, mientras que el símbolo, que establece esa relación de un objeto con otra realidad, pero sí cabe una interpretación, sí tenemos posibilidades de entenderlo o de interpretarlo dependiendo de muchas cosas. Para mí un símbolo tiene 3 niveles, en el cual podríamos hablar. Uno de ellos es el universal, es decir, son símbolos que cualquiera que lo vea va a entender qué es lo que significa o va a tener una relación con él similar. Es decir, si yo presento unas onditas en las que hago como si fuera un río, todo el mundo va a entender que es agua y todo el mundo va a relacionarlo, por ejemplo, con la vida, porque sin agua no vivimos, y eso me da lo mismo que sea un esquimal, que sea un morador en las arenas del desierto o nosotros. El agua es fuente de vida y por tanto lo tenemos como simbolismo, pero después tenemos un nivel cultural. Y no es lo mismo el agua para mí, que vivo en una ciudad donde puedo abrir el grifo, que una persona que vive en África y tiene que recorrerse pues a lo mejor cientos y cientos de metros para llegar a una fuente, cuando no kilómetros, ¿no? Y luego tenemos otra interpretación, que es la absolutamente personal. Cada uno tenemos una vinculación con el símbolo que es totalmente particular y viene de la experiencia que yo he vivido con ese símbolo, o lo que yo he ido interpretando o lo que yo he ido descubriendo a lo largo de la relación que tengo con el símbolo. El símbolo además tiene otra de las cosas que es muy importante, por la cual necesitamos entenderlo, es que habla directamente a nuestro inconsciente y al inconsciente colectivo. Por tanto, el tema está en que nos hace que nos replanteemos cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Pero vamos a ir, bueno, tenía aquí un signo o una señal, en este caso es una señal de tráfico, que tenemos un semáforo. El semáforo rojo, todo el mundo sabemos que significa parar, el verde significa avanzar, y en teoría el naranja, el ámbar, lo que dice que nos preparemos para pararnos. Aquí yo dudo que el ámbar sea un signo y estaría más al símbolo, porque depende del momento y de cómo estés, o paso, o me paro, o acelero. Entonces ahí estaríamos un poco entre que ahí me permito una libre interpretación. Con el rojo sé perfectamente que tengo que parar, con el verde sé que tengo que arrancar, pero con el naranja pues depende de cómo me pille el momento. A ver si puedo pasármelo, ¿no? Era nada, una pequeña broma, pero para que veamos un poco lo que es un signo y un símbolo. El símbolo puede mutar, puede cambiar, y además puede cambiar a lo largo del tiempo y de la cultura. Es decir, lo que a lo mejor ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre, la serpiente. En casi todas las culturas anteriores al judaísmo, la serpiente era un símbolo de vida, de eternidad y de sabiduría, un elemento que vinculaba con la tierra. Cuando nos cuentan el mito de Adán y Eva y la serpiente, ese símbolo que era tan potente que no podían eliminar, lo que hacen es negativizarlo.
de manera que lo ponen como el antagonista, como Satán, como el demonio que tienta a Eva, cuando realmente lo que está ofreciéndole es la sabiduría y el conocimiento. La definición de mito, porque quiero decir, quiero que estamos viendo unas definiciones que son, digamos, las que están establecidas bien por el diccionario o por, si buscamos en Wikipedia o en cualquier fuente, vamos a encontrar este tipo de... Y yo no estoy, es decir, las acepto, pero creo que tiene algo más, tanto la de templo como la de símbolo y como la de mito. Y nos dice que es una historia fabulada de tradiciones oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente en la narración de las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Vale, es aceptable y efectivamente un mito, pero un mito tiene algo mucho más importante y esto nos lo dice Joseph Campbell en sus estudios y nos dice que el mito es una narración con una gran carga simbólica y esto es lo que de cualquier otra historia que podamos contar, un cuento, una leyenda, lo que diferencia el mito y lo importante es esa carga simbólica que lleva, porque el símbolo lo que hace es apelar a nuestro inconsciente y por tanto esa narración lo que está apelando es a nuestro inconsciente y está haciendo que nos identifiquemos con él porque lo estamos viviendo como en primera persona, con un patrón que sirve de guía a la vez que conecta con los grandes arquetipos universales y esos grandes arquetipos universales que los conocemos hoy a través de los estudios de Jung. Y apelando directamente al inconsciente colectivo que resuena en el oyente y le invita a identificarse y a vivir el mito en primera persona. Y eso es lo importante que tiene el mito. El mito no es, y por eso siempre nos engancha, aunque nos lo hayan contado 100 veces y aunque haya modificaciones, siempre nos hace revivir historias personales, momentos en los que estamos pasando por un periodo de incertidumbre y nos va a ser como un plano o como una guía para encontrar claves dentro de nosotros. Vamos a empezar por los símbolos, porque aunque en el título venía templos, símbolos y mitos, para poder llegar a entender el templo primero tenemos que entender un poco los símbolos y los mitos. Aquí hay una imagen de un montón de símbolos y lógicamente pues posiblemente no nos resuene muchos o no nos digan porque son bastante antiguos, no son actuales, pero lógicamente si los vemos desde luego van a despertar una emoción en nosotros. Eso es la fuerza que tiene un símbolo. Un símbolo, aunque no lo entendamos, aunque no lo hayamos experimentado, aunque hayamos perdido el recuerdo, va a tener una vibración. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón. El símbolo se carga a través de la relación que tenemos nosotros con él y le vamos a dar un peso porque va a pasar a nuestro inconsciente y de nuestro inconsciente al inconsciente colectivo y se va a quedar ahí y le vamos a ir dando una fuerza. Cuanto más la gente trabaja con un determinado símbolo, más fuerza va a tener, igual que cuando yo apelo a ese símbolo voy a poder recoger toda la carga simbólica que lleva. Entonces, a lo largo del tiempo, el símbolo puede ir cambiando porque también las personas que lo van viviendo y lo van experimentando le van dando pues matices que van generando en ese inconsciente colectivo. Y está claro que hoy en día a lo mejor ese símbolo no lo veo, pero todo el mundo ve que es un símbolo solar que representa las energías que se están moviendo, al igual que este otro pasaría exactamente lo mismo. Son símbolos de vida, son símbolos de energías que se están moviendo y lógicamente todo el mundo interpretaría que tiene que ver con el sexo femenino. Esa es la diosa Tanit con un montón de símbolos alrededor que representan la vida y que indican un poco lo que ella como fuerza vital representa la figura. Y volveríamos a lo mismo, sería otro signo solar, cada uno de ellos están representando distintos enfoques del mismo símbolo. Normalmente el representar una espiral en movimiento o
una serie de rayos, normalmente lo que nos está abocando son fuerzas que se están moviendo, bien solares, bien de movimientos internos con las aguas, y bueno, pues tenemos ahí una buena representación. Uno de los símbolos más poderosos que hemos podido o que podemos ver a lo largo de la historia y que se nos va a representar de 1000 maneras es el árbol de la vida. Por ejemplo, ese que tenemos ahí representado sería Yggdrasil, que es para los nórdicos será el árbol en el cual estaba, evidentemente atravesaba todos los mundos y había unos mundos en las raíces del árbol y luego estaban los otros mundos que estaban por encima de las ramas. Y cada mundo estaba ubicado de una manera que tenía una relación a través del árbol. Esto es una representación moderna del árbol de la vida, y lo que podemos ver es que el árbol tiene dos aspectos muy importantes que siempre nos van a hacer de unión de mundos, igual que Yggdrasil en sus ramas acoge y en sus raíces acoge los distintos mundos. Siempre está uniendo dos mundos, porque lo que a veces nos olvidamos cuando vemos un árbol es que el árbol no es el tronco y las ramas, sino que es el tronco y sus raíces también, y sus raíces son exactamente tan grandes como pueda ser la copa del árbol. Es decir, el árbol está en los dos mundos, incluso estaría uniendo tres mundos, porque tendríamos las raíces que estaría en la parte, representaría la parte del inframundo, el tronco, la parte del tronco estaría en el mundo medio, en el mundo donde nosotros nos movemos, y las ramas estarían en el mundo celeste o en el mundo aéreo, con lo cual sería un símbolo que nos permite movernos a través de los distintos mundos. Este es otro árbol de la vida que es sumerio, quizás es una de las primeras representaciones del árbol de la vida, y de ahí pasaríamos que posiblemente además todos estos árboles, como las culturas, aunque a veces cuando las estudiamos de forma estanca, pero las culturas no eran estancas, había movimientos en las mismas épocas, pero también a lo largo del tiempo han ido pasando las historias de unos a otros, y aunque ha habido modificaciones, pero son evoluciones de lo mismo. Entonces tenemos aquí el árbol de la vida de la Cábala, que guarda una similitud bastante pareja con lo que podría ser el árbol sumerio, en cuestión de que lo único que este tiene 11 sefirot y este tendría 13 bolitas, y en algunos hay 15, depende de las representaciones en las que lo veas, pero al fin y al cabo están hablando más o menos de los mismos conceptos. Y luego he escogido dos imágenes, una moderna del árbol de la vida, como la mujer que tiene en el seno como el propio árbol que genera la vida, y luego una representación hindú que no es exactamente el árbol, es el loto, pero tiene exactamente la misma función de unir los tres mundos. El loto está sus raíces sumergidas en el fango, que además representaría otra de las cosas es los niveles, que, perdonad que me haya ido, pero me acaba de venir la idea y no quería dejarlo, son los niveles diferentes con los que yo me puedo encontrar con un símbolo, porque lo puedo ver desde un mundo, desde la perspectiva de lo que sería más o menos la realidad, como pilar de unión de los mundos materiales y los mundos espirituales, pero también lo puedo ver desde mi punto de vista de las tres, de mi mente consciente, de mi mente inconsciente y de mi mente supraconsciente. Es decir, que lo podemos ver desde el aspecto psicológico, desde un aspecto simplemente simbólico, de un aspecto más o menos que coincidiría con una realidad que podemos decir. Es decir, el símbolo abarca muchos niveles diferentes y podemos trabajar con él desde muchos aspectos. Entonces, lo que decía del loto, el loto, por ejemplo, representa el fango o la vida primitiva o los primeros estadios. Normalmente representan la iluminación, y por tanto cuando tú partes de la materia que está en descomposición, y sería de alguna manera equivalente a lo que podríamos hablar de nuestro inconsciente. Luego tiene el tallo y las hojas, que están en la parte media, que estaría en el mundo del agua, de las emociones y demás, y por último, cuando por fin florece, sería en nuestro supraconsciente, sería nuestra consciencia superior, la persona
que se ha iluminado y que ya está en otro plano. Pero al fin y al cabo está hablando exactamente más o menos de lo mismo, están utilizando para describir la misma realidad un símbolo diferente, pero es en el fondo el mismo. Y por último, la imagen que me ha parecido bastante significativa es una placenta. En el fondo la placenta tiene una estructura totalmente de árbol, el sistema de venas. Y esta mañana hablando con mi hija, le estaba enseñando las imágenes y dice, qué asqueroso. Dice, eso es una pura casualidad. Digo, no, Selene, no, esto no es una casualidad, porque si nosotros nos vamos a ver mapas, nos vamos a encontrar que las estructuras de los ríos son muy similares a las ramas de un árbol. Si vamos a ver en otras escalas otros patrones, vamos a encontrar que el patrón de las ramas se repite, es decir, en la naturaleza se repiten los patrones. Por tanto, es muy importante, este símbolo siempre ha tenido una gran importancia porque lo podemos ver reflejado en muchos sitios, en muchos lugares, y podemos trabajar con él con una gran profundidad. Tenemos aquí una serie de símbolos solares de distintas culturas y lógicamente pues lo que decía, que un símbolo puede evolucionar y puede ser modificado positivo o negativamente. Si nosotros vemos ahora esto, rápidamente vamos a sentir un rechazo porque durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, durante el régimen fascista de Alemania, de Hitler, lo utilizaron para unos fines nada lícitos, con lo cual un símbolo que representaba la vida y que representan los movimientos positivos en las energías solares, pasó a ser un símbolo de muerte, con lo cual ha habido una perversión del símbolo. El símbolo es el mismo, es antiquísimo y ha participado en muchísimas culturas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los Hopis, podemos verla en el Tíbet, la podemos encontrar en la India, en Malta, en Grecia, en infinidad de culturas encontramos el mismo símbolo de esas fuerzas que están girando continuamente y representan el sol y la vida. Por tanto, el símbolo no es una cosa que la ponemos en un momento dado y siempre va a tener el mismo significado que hablábamos, sino que puede ir cambiando, y lo que decía, de forma cultural, de forma personal, de un montón de cosas, dependiendo de lo que yo asocio con ese símbolo, aunque tenga otros múltiples significados. Por ejemplo, otros símbolos que todos podemos reconocer y que también los encontramos en distintas culturas serían los 4 elementos. Tenemos los 4 elementos, esta es una representación alquímica de los 4 elementos, esta sería una representación maya de los 4 elementos, y en China en lugar de 4 elementos tienen 5 elementos, pero al fin y al cabo el concepto es exactamente más o menos lo mismo, es decir, la naturaleza estaría formada por una serie de elementos y la combinación de esos elementos es lo que va formando los distintos estados o aspectos del mundo material. Otro símbolo que también es bastante recurrente y nos podemos encontrar es el pentáculo. Estas monedas son monedas griegas y curiosamente, aunque siempre lo asociamos a la brujería, al esoterismo, etcétera, etcétera, era el símbolo de los pitagóricos. Es decir, un símbolo puede estar en muchos lugares y al final tener una carga simbólica. ¿Por qué en la magia o en la brujería utilizan el símbolo del pentáculo? Porque al fin y al cabo está representando una relación que hay en el pentáculo, que es lo que llamamos la proporción áurea o la proporción divina. Es en lo que la naturaleza está reflejado, es decir, lo que habíamos visto antes del árbol y de esos patrones que se repiten, esos patrones se repiten por la proporción áurea. Entonces, como matemáticos o como estudiosos de la naturaleza que eran, ellos se dieron cuenta de que esa proporción era importante
porque se repite en la naturaleza, es decir, lo tenemos en casi todo lo que podemos ver, es decir, nosotros estamos constituidos por la proporción áurea, pero por ejemplo un girasol, cuando ves la colocación de las pipas, está en proporción áurea, o podemos verlo en cualquier planta, en los animales, en el crecimiento de las caracolas, es decir, en gran parte de la naturaleza vamos a encontrar esa proporción, y por tanto todo aquello que contenga esa proporción tiene un vínculo con lo divino o con lo trascendente. Aquí tenemos una serie de símbolos masónicos, porque se supone que la charla iba a ir un poco de masonería, y aquí vemos que esos símbolos son objetos bastante corrientes. La masonería nace de los constructores de catedrales, y lógicamente esas personas que construían catedrales no eran simplemente albañiles, sino era gente que tenía estudios y que conocía pues un montón de cosas, desde alquimia, porque necesitaban conocer las calidades de los materiales que utilizaban y de las distintas relaciones de fuerzas que podían tener si utilizaban un determinado cemento o no. Es decir, necesitaban química, necesitaban física, necesitaban un montón de conocimientos que iban adquiriendo y los mantenían en secreto. Pero además de tener una serie de conocimientos prácticos, también tenían unos conocimientos morales, y que estaban fuera de la época. Y como lógicamente no podían expresar esas cosas abiertamente, porque si no la Iglesia se los iban a cargar, aunque gozaban de gran libertad por el hecho de poder construir las catedrales, y eran los únicos que tenían los conocimientos para ello, y por tanto tenían un poquito de manga ancha, pero tampoco podían hacer muy evidente todos sus conocimientos. Entonces, ¿cómo transmitían sus conocimientos no aceptados en la época? Pues a través de la simbología. ¿Y qué es lo que utilizaron como símbolos? Pues sus propias herramientas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que hay una plomada, y la plomada, que es algo que sirve para medir la verticalidad a la hora de construir un muro o una pared. ¿Qué es lo que también me puede indicar? Pues la verticalidad que necesitas para construir la moral de una persona. Por tanto, estamos haciendo que con el tiempo lo que es un objeto práctico para la construcción también pasa a ser un objeto simbólico para la construcción de la persona. Y como veis, pues aquí tenemos varias representaciones en las cuales siempre tenemos la idea, es decir, y a mí me gusta romper un poco que la masonería es una cosa de hombres, pero desde la historia tenemos que las mujeres también estaban metidas en la construcción y en las ciencias, aunque a veces nos olvidamos de ellas. Y, por ejemplo, otro de los símbolos que muy dados o que se trabaja muchísimo en masonería es el desbastar la piedra, o la construcción del templo de la humanidad. Y por tanto, bueno, pues tenemos aquí una representación de cómo yo, con esas herramientas, lo que hago es desbastar mi propia piedra bruta, o desbastar mis asperezas para descubrir pues la parte más sublime de uno mismo. Y entonces, bueno, pues he escogido estas imágenes, también pues la persona encajada en el muro que construye ese muro social, o ese templo social en el cual todos nos podemos ver implicados. Y esto sería un poquito la parte de los símbolos, porque hay que ir corriendo, que si no el tiempo nos apremia, y pasaríamos un poco a los mitos. Los mitos son construcciones normalmente poéticas que están cargadas de símbolos. Por tanto, si no entendemos lo que es un símbolo, difícilmente vamos a poder comprender un mito, porque casi siempre lo que nos cuentan en los mitos son símbolos que nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué funciones cumple un mito? Pues tenemos la función metafísica, es decir, nos ayuda a comprender aquello que no es fácilmente entendible por las ciencias, lógicamente, todo lo que es la parte de la metafísica, del alma, de lo trascendente. A través del mito podemos empezar a comprenderlo.
pero son cosas que lo adquirimos a través de la experiencia, a través de las experiencias de otros nos van contando, podemos empezar a entenderlo, pero si intentamos aplicar la lógica para entender lo inefable, la vida, el por qué estamos aquí, a dónde vamos, jamás lo entenderíamos a través de una ciencia racional, pero el mito nos permite acercarnos o aproximarnos a entenderlo. Una función cosmológica, es decir, nos explica por qué estamos aquí, cómo hemos llegado, cuál es nuestro mundo, dónde nos encontramos, por tanto nos orienta en el mundo en el que estamos. Lógicamente esta función va cambiando de época en época, no es lo mismo para un egipcio los mitos que contaría y la explicación cosmológica que la que nosotros podríamos contar hoy en día para entender cómo hemos llegado a este mundo y al desarrollo. El mito cambia. Una parte social, es decir, a través de los mitos podemos entender nuestro entramado social, comprender cómo nos podemos relacionar, qué cosas podemos hacer bien, qué cosas no debemos hacer o por dónde no debemos transgredir ciertas normas sociales, es decir, nos enseña dónde estamos y cómo nos podemos relacionar en el entorno social. Y por otro lado, y quizás la más importante de todas, es la psíquica, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, qué fases vamos a ir pasando a lo largo de la vida, es decir, cuando tenemos el momento de la pubertad, el desarrollo, la adultez, los padres, los hijos, las relaciones que vamos teniendo día a día, pues a través de los mitos podemos entender cómo tenemos que afrontar esos retos y además entendernos cómo somos nosotros mismos. Es decir, el mito nos ayuda a entender el mundo, la sociedad y a nosotros mismos. Aquí tenemos un esquemita de, Joseph Campbell hace un estudio grandísimo de todos los mitos, pero al final digamos que hay un mito principal o el monomito o el mito único, que es el viaje del héroe. Entonces, bueno, pues lo plantea que el viaje del héroe tiene una serie de fases por las cuales tienes que pasar para poder experimentar el mito. Y lo primero, pues yo creo que casi para ir entendiendo un poco todas estas fases nos vamos a saltar a la siguiente, bueno, hacerle las fotos, lo que queráis vais viendo, porque si me pongo a explicar cada una de ellas es quizás un poco aburrido y vamos a ir viendo un poco, por ejemplo, la llamada a la aventura. Como os he dicho, el mito puede ir cambiando y teníamos mitos, tenemos el de Jasón, tenemos los mitos artúricos, tenemos un montón de mitos, pero también tenemos nuestros propios mitos modernos. Y lo bueno que tiene el mito es que yo lo puedo narrar como yo quiera, siempre y cuando no altere lo que serían los grandes arquetipos y los símbolos que voy a utilizar. Es decir, la narración siempre va a ser, puede ser diferente, pero siempre va a tener una estructura y va a tener unos símbolos que me van a despertar algo, me van a mover o me van a hacer que me identifique con él. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de las joyas de la corona, que sería, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde Frodo empieza con su viaje del héroe. Aquí siente la llamada cuando Gandalf se acerca con él y bueno, pues empieza a hablar, le empieza a despertar la imaginación. Digamos que empieza a ponerle un poquito que hay más cosas aparte de lo que hay en su mundo. Empieza a sentir que bueno, que quizás podría viajar, su imaginación empieza a despertarse. Aquí tenemos otra, que sería la ayuda sobrenatural, que es cuando ya has decidido empezar a hacer el viaje, pero todavía no tienes muy claro si quieres viajar, no quieres viajar, siempre hay algunas cosas que dices, es que claro, yo debería quedarme aquí porque mi familia me necesita, es que tengo aquí a mis amigos, ¿cómo voy a embarcarme en esa locura?, ¿no? Pero de vez en cuando hay algo que te impulsa, que te muestra el que tú puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, otro de los que han utilizado el monomito y el viaje del héroe en sus películas, pues tenemos la Guerra de las Galaxias. Y en este caso, pues Luke Skywalker está ahí que quiere irse del pueblo, pero no se atreve, y entonces tiene el encuentro con Obi-Wan Kenobi, que le dice que él, claro, es el hijo de un Jedi que tiene pues un futuro, entonces ya le está pegando el empujoncito, ¿no? Le está diciendo, venga, camina.
Luego tenemos también, por ejemplo, en el primer umbral es la tesitura de que dices hay algo que te está provocando, es un poco también la circunstancia. Otro que tendríamos, el viaje del héroe, sería en el Rey León, es decir, a Simba, que él está muy feliz en la sabana y demás, de pronto pues hay alguien que le hace que tenga problemas y por tanto tiene que empezar a salir por patas de su lugar de confort. Es muy curioso porque siempre en los mitos el malo, que es el que te saca de tu zona de confort, el que te fuerza a que tú empieces la aventura y empieces a conocerte a ti mismo, generalmente siempre le tenemos como el malo, pero realmente es el que hace o el que promueve que tú te muevas, porque si tú estás en tu zona de confort y estás a gustito en casa, no te mueves, y si no hay alguien que te pinche y te diga anda, espabila y muévete, no lo vas a hacer. Por tanto, siempre tiene que haber una figura que te incomode, y en los mitos siempre nos la vamos a encontrar, va a ser el malo. No sigo narrando porque si no seguiríamos cada paso, sería un poco aburrido, pero vamos a ver en otros donde podemos encontrar también codificado el viaje del héroe. Y por ejemplo es en el tarot. El tarot, el loco, que es la figura principal, es el viajero, es el que va a ir a hacer el viaje, es el héroe en el fondo. Luego se va a ir encontrando con una serie de arquetipos hasta que al final llega al mundo a la realización, es decir, son exactamente más o menos los mismos pasos que podríamos encontrar en el mito de, o sea, los pasos que nos describe Joseph Campbell, pero codificados de otra manera, es decir, no hay nada nuevo en... Lo único que lo que vamos a hacer es cambiándoles, dándole forma, y de hecho he escogido esta imagen del tarot porque es un tarot bastante novedoso y bastante, no es el clásico que podemos encontrarnos, y vemos que se puede ir readaptando siempre y cuando no cambiemos lo importante, que es el símbolo y los pasos que tiene que dar el héroe para encontrarse a sí mismo. Los primeros mitos. Siempre conocemos los mitos clásicos donde el héroe es un señor. Tenemos a Jason y los argonautas, tenemos a Hércules, pero nos olvidamos que los primeros mitos de verdad, bueno, que todos son de verdad, pero los primeros mitos estaban contados en femenino. Quizás el primer mito de todos que tenemos escritos, porque posiblemente haya muchísimos mitos anteriores, pero no nos han quedado registrados, pero uno de los primeros es el descenso de Inanna. Es una auténtica iniciación. Inanna, que es la diosa del cielo y de la tierra, pues un día que andaba aburrida por allí, pues le dio por prestar atención a lo que ocurría en el gran abajo. Y entonces, pues dijo, mira, yo me voy a ir allí a ver qué es lo que pasa, porque aquí yo ya esto lo conozco, pero yo quiero entender qué es lo que ocurre. E Inanna desciende al inframundo y tiene una serie de pruebas, tiene que pasar por una serie de puertas para poder llegar al inframundo. Y entonces en el inframundo se encuentra con su hermana, con el Esquijal. Y allí se confronta de alguna manera con su sombra, con su alter ego, con la oposición de ella misma. Y en ese enfrentamiento Inanna es destruida, muere. Pero claro, Inanna, que es la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo, la diosa de la vida, no puede morir, porque entonces todo lo que habría en la tierra desaparecería. Entonces su fiel servidora va a llorar a los demás dioses que Inanna no ha vuelto, lleva 3 días sin aparecer y bueno, le avisa a dejar morir. Entonces va al padre de Inanna, Inanna le dice, mira, ya sabía lo que se iba a encontrar, que se las apañe. Va a otro de los dioses y le dice lo mismo, que bueno, que Inanna ya se lo había buscado, que ¿por qué vamos a seguir? Que se busque la vida. Pero por fin va a su abuelo y claro, es el ojito derecho de su abuelo y ¿cómo la va a dejar allí? Entonces el dios decide que va a ayudarla y manda una serie de personajes a ayudar a la diosa. Y cuando llegan al inframundo, pues se encuentran que la diosa de lo que es la muerte, la esterilidad, está a punto de dar a luz y está de parto. Y entonces, claro, pues se suman al lamento de
aquella pobre mujer que está de parto, que está quejándose de los dolores y demás, y entonces le dice, uy, fíjate, hay alguien que se solidariza conmigo, vosotros qué es lo que queréis, qué regalos voy a hacer, si sois unos dioses, pues no, pues os puedo dar, y ellos no quieren nada, lo único que quieren es el cadáver de su diosa, y entonces Ereshkigal les entrega el cadáver de Inanna y le dan el agua de la vida, el alimento de la vida, e Inanna vuelve otra vez al mundo, a atravesar las puertas del inframundo y vuelve otra vez al mundo terrestre y al mundo celeste, pero con una diferencia. Ella conoce ya el secreto del inframundo. Ahora ya no solo es la reina del cielo y de la tierra, sino es señora del inframundo por derecho propio, porque conoce los misterios de la muerte. Es decir, ha habido un cambio en ella. Y ese es el primer rito de iniciación que nos podemos encontrar. Es decir, una iniciación es la muerte o la deconstrucción de la personalidad para construir otra una vez que volvemos otra vez a empezar de nuevo. Entonces, este sería uno de los primeros mitos con los que nos podemos encontrar. Y a partir de ahí muchos de los mitos se van a ir repitiendo y nos vamos a encontrar de esos dioses que mueren y resucitan, ya en masculino, pero la primera que muere y resucita es Inanna. Otro de los primeros mitos, y he puesto Cerridwen la iniciadora, porque si nosotros leemos el mito de Taliesin, pues nos la van a poner como la mala malísima que va persiguiendo a Taliesin, pero la única manera que Taliesin, bueno, no sé si conocéis el mito, pero os hago un resumen rapidito. Cerridwen es una diosa celta y ella es una sabia. Y bueno, pues tiene varios hijos y entre ellos tiene una de las mujeres más hermosas, igual que ella, pero luego tiene un hijo que es feo, 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 feo. Y los celtas lo de la fealdad no lo llevaban muy bien, entonces como no iba a ser aceptado dentro de los poderosos con esa fealdad y no tenía muchos talentos, pues decide que va a ayudar un poco a su hijo y va a hacer una poción mágica para poder darle talentos. Entonces esa poción mágica lleva un periodo de tiempo en el cual tiene que estar removiendo un calderito, que es el caldero de Cerridwen, donde va a ir poniendo una serie de hierbas, de hechizos, de encantamientos, pero claro, mientras ella recoge las hierbas, observa las estrellas y demás, no puede estar removiendo el caldero. Entonces encargados de sus ayudantes que remuevan el caldero, uno que mantenga avivado el fuego, un anciano, y un niño que es el que va a estar removiendo el caldero. Pero cuando la poción está ya a punto de estar lista, pues curiosamente, ¡pup, pup, pup!, hierve y le caen 3 gotas en la mano del niño Gwydion. Y entonces, claro, como está quemando, lo chupa y se lo toma. Y al tomarse la poción se da cuenta, entiende que lo único que era válido de esa poción eran las 3 gotas que él la ha ingerido, y lógicamente a Cerridwen no le va a gustar mucho que después de un año de trabajo todo su trabajo se vaya a ir al garete, que ella se lo quería dar a su hijo y no a él. Entonces emprende la huida y huye transformándose en liebre. Y entonces Cerridwen, que es una transformadora, se transforma en zorro y lo persigue. Cuando está a punto de alcanzarle, pues él está cerca de un río, se transforma en salmón, entra en el río, ella se transforma en nutria y le sigue persiguiendo. Cuando ya está a punto de alcanzarle, se transforma en halcón y ella se transforma en águila y 3/4 de lo mismo. Cuando está a punto ya de alcanzarle, él decide que se va a transformar en grano, que hay una era muy bonita por allí, y va a pasar desapercibido entre los granos, pero Cerridwen, que no es tonta, se transforma en gallina, empieza a picotear y se lo come. Cuando se lo come, ella se queda en estado, queda preñada de esa semilla que ha ingerido y da a luz, pasados 9 meses, a Taliesin. Es decir, el niño Gwydion ahora es transformado en Taliesin, y Taliesin va a ser el mayor bardo, la mente más iluminada, la persona con un gran conocimiento. ¿Cómo ha ido adquirido ese conocimiento? A través de sus transformaciones. Pero ¿quién provoca las transformaciones de Taliesin? ¿Quién incita a que Taliesin se transforme? Cerridwen.
si no fuera ella la que le va azuzando constantemente, lógicamente él no habría adquirido todo su conocimiento. Por tanto, muchas veces la figura del iniciador, que después en los cuentos nos lo encontramos como el personaje malo de la película, que es el que nos saca de nuestra zona de confort, es el que nos enfrenta con nuestros límites, con nuestras propias restricciones para superarlas, pues es el que hace que al final nosotros consigamos nuestro objetivo y que tengamos éxito en nuestro viaje de transformación. Por ejemplo, hoy en día estamos recontando los cuentos y quién era el malo, pues ahora estamos viendo de que a lo mejor no era tan malo o que también tiene una historia detrás, ¿no? Y entonces lo que os he puesto aquí, que solo el que se enfrenta o el que se ha enfrentado a su sombra puede mostrar el camino a otros. Es decir, si tú no has pasado por el proceso de la iniciación, por el proceso de aprendizaje, de entrar en tu sombra, de entrar en tu inconsciente y de conocerte a ti mismo, difícilmente puedes guiar a otros. Tienes que hacerlo previamente. Por tanto, siempre son los personajes oscuros, que son los que han trabajado con la sombra, los que se visten con su propia sombra, los que enfrentan al héroe, que es el otro contrapunto, la luz y el sol, a enfrentarse para encontrar su camino. Y entonces pasaríamos ahora pues a la parte de lo que serían los templos. Creo que es el mío, sí. Suele pasar esas cosas. El tema es que, por ejemplo, está aquí detrás, en el bolsillo de atrás. ¿Por qué he dejado lo de los templos para el final? Porque el templo realmente es un lugar que puede ser físico o no, es decir, puede ser una construcción o no. Es un lugar donde se codifica los símbolos y los mitos. No tiene ningún sentido un templo si detrás de él no hay un símbolo o hay un mito que esté asociado. ¿Qué es lo que nos dicen normalmente de cuando hemos visto estas definiciones de lo que es el templo? Pues que son lugares sagrados donde reside algo superior. Bien puede ser una deidad, bien puede ser un valor o una idea. Es decir, no tiene por qué ser el templo solo dedicado a una divinidad. De hecho, los templos normalmente eran las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio eran los lugares donde se iba a conocer el mundo, a enfrentar el universo. Lo que pasa es que ellos lo enfrentaban no solo de la parte física, sino también de la parte espiritual, de la parte emocional, se enfrentaban de una forma global, ahora diríamos holísticas, al concepto de la existencia, y entonces no dejaban de relacionar lo divino con lo humano, porque todos estábamos implicados en el mismo proceso, unos a una escala y otros en otra, pero todos estábamos en el mismo, que generalmente están llenos de símbolos, o son en sí un símbolo, es decir, el propio templo puede ser el símbolo, que puede ser un templo físico, es decir, una construcción, o puede ser un templo energético, es decir, puede ser una imagen en la mente. El templo no tiene por qué estar en un lugar físico, sino que se puede construir o se puede levantar a través de la gente que está trabajando en ese espacio, en ese lugar. Como hemos dicho, serían las sedes de las escuelas de misterio, es decir, casi todo el conocimiento actual ha nacido de los templos antiguos. Representan a un modelo, a una escala, el universo, es decir, el templo está construido porque de alguna manera imita el entorno en el que está. Son puntos de unión entre los mundos, o bien el cielo y la tierra, o bien la tierra y el inframundo, o a veces de los tres mundos, dependiendo de cómo esté construido el templo. Normalmente un elemento común que nos vamos a encontrar en casi todos los templos van a ser las columnas, que son también un símbolo en sí de puentes o de unión entre mundos. Es decir, una columna une el techo y une el suelo de una manera física, lógicamente cumple una función, pero también tiene una función simbólica, está uniendo dos planos de realidad. Y
la evolución de los templos, en un principio los templos estaban en los enclaves naturales o era una zona natural, bien podría ser una cueva, un río, una montaña, un bosque, normalmente era un enclave natural, y después pasan a ser construcciones. Cuando empezamos a ser más sedentarios, a tener una organización mayor, empieza a ser construcciones, pero generalmente tienden a imitar exactamente esos mismos parajes naturales. Bien las columnas pueden representar los árboles, o bien tienen fuentes donde representan los ríos, los lagos, etcétera. Y bueno, por ejemplo, aquí teníamos los primeros templos que nos podíamos encontrar en la naturaleza. El árbol, que además habíamos visto que como en sí es un símbolo, también era un templo, o el bosque, los diversos árboles conformaban el lugar donde se iban a reunir para entrar en contacto con ese mundo sublime, con ese mundo trascendente que sería el mundo espiritual. O bien las cuevas, que representan, las grutas representarían el útero de la madre, y sería volver otra vez al seno de la diosa madre. En este caso, esta es la cueva de Escullera en Ibiza, y estaba dedicada al culto a Tanit, y sigue en activo hoy en día esta cueva. Otro de los templos naturales que nos podemos encontrar eran las montañas sagradas, esos picos que nos encontramos. Luego nos encontramos reproducciones en los edificios como las pirámides, los antiguos templos, que en el fondo lo que nos estaban representando es el concepto de la montaña, y muchos de ellos, como símbolo, la propia montaña, tenemos en muchos de los mitos que nos hablan de la montaña primordial. El mundo surge de una zona acuosa donde surge una montaña, y esa montaña es el mundo, por tanto la propia montaña representa al mundo. Y luego las fuentes y los lagos, que está claro que el agua, aparte de ser una fuente de vida, también es un punto o un portal entre dos mundos, y casi todas las fuentes siempre van a ir asociadas con un montón de mitos, porque son las que nos abren a las puertas de otro mundo. Normalmente son las puertas que nos da la vida, pero también son las puertas de la muerte, por ejemplo. El agua es el umbral, y nos vamos a encontrar, por ejemplo, ese Caronte y ese barquero que nos lleva al Hades, ¿no? Es decir, siempre las aguas van a estar asociadas de alguna manera con todo lo que tiene que ver con el mundo de la muerte. ¿Cuáles son los primeros templos que nos encontramos y que emulan un poco el mundo natural? Pues nos encontramos con estas construcciones megalíticas que, por un lado, pues nos puede recordar a un bosque o a esos círculos de árboles, esos claros donde nos podíamos reunir, o bien a las grutas, imitan las grutas. Por ejemplo, el templo de Calesia representa la montaña de Siva. Volvemos otra vez a ese concepto de montaña como centro del universo, y el templo está representando a la montaña, aparte de un montón de símbolos, él es la montaña. O bien el templo de Tipón, que es un templo dedicado al agua, es el agua. Posiblemente también fuera un templo dedicado a la muerte. Digo posiblemente porque no se sabe. Entonces, si entendemos que el agua de forma universal y en el arquetipo que a todos nos resuena en nuestro inconsciente, es que el agua tiene esa parte de vida, pero también tiene la parte de muerte, posiblemente ellos, que aunque tengan, los incas tengan mitos un poco diferentes a los que nosotros tenemos, pero en muchas cosas vemos que van paralelos, pues posiblemente tuvieran que ver. Y aquí tenemos distintos templos, y si os dais cuenta, más o menos todos guardan, aunque son de culturas completamente diferentes, estructuras similares. Por tanto, creo que somos o muy poco imaginativos, o lo que prima en ellos es el símbolo. Por ejemplo, tenemos aquí el interior de lo que sería un templo masónico. Este en concreto es la reconstrucción o intento de reconstrucción bastante curiosa que hizo Franco en su momento para intentar meter miedo a la gente sobre la masonería, que hoy fíjate qué malos eran, que fíjate qué cosas hacían y qué lugares más extraños, ¿no?
y la verdad es que es un lugar que cuando tú lo ves es bastante fiel a un templo masónico cualquiera. ¿Y qué es lo que nos está representando este templo? Pues realmente lo que nos está diciendo es la estructura, lo que veamos, lo retomo ahora un poco si no lo he dicho, es decir, los templos lo que hacen es de alguna manera representar nuestro propio universo, nuestro propio espacio. Y por tanto, ¿qué es lo que hace un templo masónico? Pues lo mismo, tenemos la bóveda celeste, está orientado de norte a sur y este a oeste, porque lo que está representando es el mundo, la parte terrenal, la parte celeste. Por tanto, lo que nosotros hacemos a pequeña escala, lo que nos está diciendo es que vamos aprendiendo, es decir, en los templos, me da lo mismo que sea un templo masónico, que sea en un templo de cualquier otro tipo de culto, me da lo mismo inca, sumerio, lo que se hacía allí era conocerse a uno mismo. ¿Y cómo me conozco a mí si el mundo es grande y agresivo? Pues lo que hago es poner mi pequeño laboratorio, que sería el templo, y como es un lugar protegido y seguro, yo puedo experimentar libremente, porque sé que no me va a pasar nada. Si lo hago en el mundo real, pues a lo mejor puedo tener algún problema, pero aquí estoy en un lugar protegido, estoy en un lugar donde las fuerzas inmanentes lo están protegiendo y por tanto tengo la libertad de poder experimentar sin miedo a que me pueda dañar ni físicamente ni psicológicamente, porque todo está medido y está a escala. Digamos que los templos eran los primeros laboratorios, quizás no experimentaban física y química, pero sí experimentaban con nosotros mismos, con las emociones y con el conocernos a nosotros. Y bueno, pues este es otro templo de otra logia que, como veis, no se diferencia mucho de una de otra, es decir, que estaba bastante bien representado el templo. Y la verdad es que es una gran curiosidad, si tenéis ocasión de ir a Salamanca a visitar el museo, porque la verdad es que merece la pena. Y bueno, pues creo que más o menos hasta aquí son las diapositivas, porque como no sabía muy bien el tiempo que íbamos a tener y demás, y luego si queréis hacer preguntas, pues podemos hacer todas las preguntas que queráis. La verdad es que para cada cosa da para hablar muchísimo y para ver paralelismos entre las distintas culturas, entre los distintos símbolos, entre los símbolos que utilizamos actualmente que no difieren nada de los antiguos. Yo creo que más o menos os he puesto un pequeño mapita para que vosotros investiguéis, porque lo bueno que tienen los símbolos y los mitos es que son para vivirlos y para experimentarlos. Yo puedo enfrentarme a un símbolo y te puedo dar 200.000 explicaciones, pero es como si yo intento explicar el color rojo o cómo sabe una fresa o cómo huele un limón. Si tú no lo experimentas, no lo vas a entender, te vas a poder hacer una idea aproximada, pero tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Y eso es una de las cosas que hace el símbolo y el mito, es decir, tienes que vivirlo tú personalmente. Y cada vez que utilizas un símbolo o un mito, y si lo haces encima dentro de un templo, mejor, lo que haces es coger toda la carga simbólica, todo lo que todos hemos ido poniendo cuando lo hemos utilizado, lo que han ido poniendo en otras generaciones, lo utilizo para entenderlo y además le estoy aportando lo que yo voy descubriendo personalmente, es decir, mi propia experiencia va enriqueciendo el símbolo. Por tanto, son cosas que están ahí para vivirlas, para experimentarlas. Y hasta aquí más o menos, porque si no nos podríamos seguir hasta... Así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere hacer alguna sugerencia o quiere aportar su reflexión sobre los mitos o si ha tenido alguna experiencia sobre los símbolos, pues todo vuestro. Aquí estoy para vosotros. Bueno, si tenéis alguna pregunta, para que veáis que el símbolo es algo curioso, os habéis fijado, contaba lo de... Primero se convirtieron en conejos o en liebres, luego fueron salmón y... ¿Os acordáis de esa escena en Berlín? La de Disney. Vale. Primero cuando en la de Merlín el mago. A Arturo, cuando empieza a hacer sus primeros actos de magia, luego los símbolos no son algo
algo viejo, algo antiguo, algo de histórico. Es que los tenemos en todos los sitios. Solo hay que saber buscarlos, claro. No, a mí me ha gustado cuando has dicho de la zona de confort, ¿no? De que como que hay algo que te empuja, ¿no? De a salir de la zona de confort. Y yo he pensado, digo, lo que te empuja quizá no sea tan malo. Porque precisamente te empuja a salir de a lo mejor de lo malo, a ser mejor, ¿no? Claro, te empuja para, eso, ¿no? efectivamente, te empuja para que tú crezcas, para que te enfrentes con tus propios límites. Lo que ocurre que normalmente no nos agrada para nada el tener que salir de donde estamos. Pues es ahí, para que veáis cómo los símbolos nos los podemos encontrar en todo o los podemos reinterpretar de cualquier manera. Y además en el mundo moderno nos los encontramos fácilmente. En Facebook, comparación perros y gatos. La mamá perro que está enseñando a bajar las escaleras a su perrito, cuidadito, pon la patita por aquí y demás, y el perrillo ahí que va y bueno, pues no termina de bajar las escaleras. Y la mamá gato enseñando al gatito a bajar las escaleras, y el gato mirando tal, y la madre le coge con la pata y pum, escaleras, pu, 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 pu. Al fin y al cabo dices, la única manera que consigues la experiencia de bajar las escaleras es bajando las escaleras. Si te dicen, venga que tú puedes, ánimo, pero no mueves, pues sí, te quedas en la teoría, pero no haces la práctica, ¿no? Entonces, a veces para poder empezar a nadar te tienen que tirar a la piscina, y si no te tiran a la piscina, y en ese momento cuando te tiran a la piscina la primera vez es... pero después ves que flotas, que no pasa nada, y luego a lo mejor no hay quien te saque de la piscina. Pero sí, sacarnos de nuestra zona de confort a veces es muy bueno, aunque no nos guste, ¿no? ¿Y por qué siempre los símbolos, tanto el lupus, los templarios y los americanos, siempre sale el ojo de Dios como representativo? Bueno, en el templario, en los templarios sí, nos da a representar el equilibrio, esa forma es un poco piramidal. Sí, la pirámide, bueno, ese símbolo realmente viene pues representado, en su origen es el ojo de Horus, que representa, pero quizás la representación del ojo que está en el cielo, el ojo que todo lo ve, la primera que ostenta ese título es Inanna, es la diosa Inanna, porque ella es la que está en los cielos y es la que puede ver qué es lo que ocurre. Entonces, como hemos dicho, unos van evolucionando de unos a otros, cada uno le va añadiendo, le va poniendo el matiz dependiendo de su propia cultura, y por tanto lo vamos a representando. ¿Qué es lo que representa? Esa conciencia que está por encima de nosotros, esa parte divina, esa parte que nos ilumina y nos invita a reunirnos con ella. Entonces, claro, por un lado tienes la parte de la luz que emana de esa conciencia, y por otro lado la parte de poder ver, pero además ver en otros planos. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos cogiendo un símbolo y le vamos reinterpretando constantemente, y cada uno luego lo va utilizando según su mito. Porque, lógicamente, cuando yo hago una construcción social, la hago a través de un mito. Por ejemplo, los egipcios tenían sus mitos, que eran sus dioses, pero nosotros tenemos el mito de Cristo y el mito católico, que es el que nosotros representamos en nuestra sociedad. Cuando las sociedades cambian de una estructura de tribu a una estructura civilizada, urbana, de civitas, ¿no?, de ciudad, ¿qué ocurre? Que tienes que cambiar el mito, porque no es lo mismo cómo yo me enfrento cuando estoy en un ambiente de un pequeño grupo a cuando me organizo y me estructuro. Al principio sí vemos cómo se reflejan los dioses y cómo nos hablan de los dioses, que pues más o menos están todos a su misma altura unos de otros y tienen una relación afectiva entre ellos, que en el fondo lo que está reflejando es cómo nosotros nos relacionamos, y donde prima es la diosa madre, que es la que da la vida, y todos giran alrededor de la diosa madre. Como pasa para estructurar de una forma piramidal la sociedad, donde hay un dios
que predomina por encima de los otros dioses, el padre de los dioses, y cambiamos de lo que sería la diosa madre al dios padre. Cambiamos. Pero pasamos del círculo directamente, A la las- mesa redonda, a la estructura piramidal. Vale, pero luego nos representa también un poco el inframundo, porque también hay cosas oscuras. No, para nada, no. El inframundo tiene otros símbolos, pero lo que sería la pirámide. Otra cosa es que quienes no están de acuerdo con esa filosofía, es lo que digo, la perversión de un símbolo, lo intentan decir la serpiente, que siempre ha representado la vida, la sabiduría y demás. Como no me interesa que tú tengas conocimiento, no tengas sabiduría, ¿qué es lo que hago? Como es un símbolo y por tanto es muy poderoso y no lo puedo borrar porque no se puede eliminar, porque está en el inconsciente de todos, ¿qué es lo que ocurre? Le doy la vuelta, digo que esto es lo malo, no lo tienes que tocar, fíjate que... y entonces pasamos de ser un símbolo de vida eterna, de sabiduría y de conocimiento, a ser el malo de la película, el que tienta, el que ha hecho que todos los males del mundo vengan a través de ellos, el dolor y el sufrimiento. Realmente lo que hago es tergiversar de alguna manera, cambiar la polaridad del símbolo para que cumpla mi finalidad, la finalidad que yo pretendo. ¿Qué es lo que ocurre con ese símbolo? Un símbolo que es de iluminación y de conocimiento. Quien no quiere el conocimiento, la iluminación y que las personas piensen por sí mismas, sino que vayan por el caminito que te marcan, pues lógicamente, ¿qué es lo que van a intentar? Pervertir el símbolo para que tú no lo puedas utilizar de la forma adecuada, sino que cuando tú resuenes con ese símbolo te dé miedo, te asuste y te vayas al camino que ellos te marcan. Pero simplemente es ahí, es decir, el símbolo te da libertad para que tú lo interpretes y ellos lo que pretenden es que tú tengas un pensamiento único que es el que ellos te marcan. Símbolo de poder, o sea, es como dominar. Efectivamente, es un poco como tratar de dominar a la sociedad, pero es que cuando se estructura una sociedad jerarquizada necesitas tener el control. Bueno, pero también ese símbolo también lo querían representar un poco en el mundo de la ufología, según J.J. Benítez o... Pero volvemos a lo mismo, cada uno luego con el símbolo lo coge y lo interpreta como un poco lo que uno quiere, porque te dije, lo que dije al principio, es decir, los símbolos tienen tres niveles: uno universal, es el que todos entendemos lo que significa; uno cultural, que depende de la época o del tiempo de cada cultura, lo puede adaptar; y uno personal. Entonces, si yo considero que los dioses son extraterrestres, lógicamente todo lo que representan los dioses me lo voy a llevar a los extraterrestres. Estoy haciendo un cambio de parámetro, pero estoy utilizando los mismos símbolos, la fuerza del símbolo, para darle una interpretación personal mía. Pero es mi interpretación, únicamente. Y luego, otra pregunta, en los símbolos, Ujú. viendo ahí, de dibujos egipcios y demás, ¿qué nos quería representar realmente? Porque es un poco también un arquetipo a lo que es la época prehistórica, cuando empezaron a pintar las cuevas y toda La vida eso. cotidiana de ellos. Es un poco, ¿no? Bueno, la vida cotidiana, pero lo que hay... De ellos, ¿no? Se supone. Claro, por un lado la vida cotidiana, pero lo que hay que entender que a diferencia de nosotros, ellos entendían el mundo muy diferente. Ellos para el mundo espiritual y el mundo físico no estaban separados, eran toda una realidad que coexistía. Por tanto, muchas veces lo que estamos viendo reflejados es lo que viene desde el mundo espiritual al mundo físico. Para todos los pueblos primitivos, el mundo espiritual es el que da origen al mundo físico, y no el mundo físico es el centro del cotarro y después todo viene añadido, ¿no? Por tanto, el mundo físico es un reflejo de alguna manera del mundo espiritual. ¿Y qué es lo que nos tratan de representar? Pues el mapa, la guía, para volver otra vez al mundo espiritual de donde hemos venido. Es decir, nosotros provenimos del mundo espiritual, hacemos una visita por aquí y volvemos de nuevo al mundo espiritual. ¿Qué pasa? Que lo que nos intentaban representar son los planos, porque al fin y al cabo el mito no deja de ser un plano o una guía de conducta para que tú te muevas por el mundo, pero el objetivo final es llegar al otro lado, al final de nuevo, es decir, volver a casa. Es decir, a ti te ponen de excursión y te dan un plano y dices, ala,
y tú te buscas la vida y luego vuelves a casita tranquilamente, pero tú tienes tu plano para moverte. Esa era la función del mito realmente. No, como los enfocaban a unos símbolos como animales, como formas... Claro, tal. pero es que el mundo chamánico, los espíritus, el mundo representan las fuerzas animales. Entonces, normalmente lo encontramos en todo el chamanismo, en cualquier parte del mundo, pero por ejemplo en el nahualismo los espíritus son animales. El jaguar es uno de los grandes espíritus, es el animal, es la fuerza que representa un poder en la vida, quienes se mueven, es decir, el coyote, ¿por qué Anubis era un coyote? O un perro egipcio, porque ahora ya dicen que coyote no, que era más bien un perro egipcio de orejitas así y demás. Bueno, ¿por qué? Porque normalmente ellos estaban cerca de las tumbas y por tanto se interpretaba que si estaban cerca de la tumba eran seres que podían estar en los dos lados, estaban en el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En el mito espiritual por eso ponen siempre o el perro que detecta el espíritu o el gato. Claro, pero eso ya de cada uno depende, pero los animales tienen una sensibilidad con él, porque como no pone el filtro racional, tiene una sensibilidad con el mundo espiritual. Y entonces en el mundo chamánico el espíritu o el guía casi siempre es un animal. Y la última pregunta, Cleopatra llevaba en su corona siempre una cobra o algo, representación de culebra o maldad o algo. No. En su época no era maldad. No, era, de hecho, lo que... No, sus ojos dominaba... no, para nada. De hecho, lo que estaba representando la doble corona, porque llevaba una cobra y un buitre, eran dos diosas que eran los que otorgaban el poder real. Eran las diosas que protegían los dos reinos, tanto del Alto Egipto como del Bajo Egipto. Una llevaba la cobra y otra llevaba el buitre, y cuando se reunifican en la doble corona llevan los dos porque son símbolo de protección real, son las diosas que protegen bueno, es que no son faraones, a los reyes de Egipto, porque tenemos que volver otra vez a limpiar esos mitos de no existía el faraón, eso es un invento moderno. Sí. Entonces vamos a intentar ir corrigiendo un poco el lenguaje, que cuesta, pero por no mantener el mito. No, por recuperar la realidad. Por recuperar la realidad del mito, efectivamente. El cambio realizado. Bueno, yo quería preguntarte por el tema de los tipos de templo, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Te has comentado que hay como tres grandes tipos de templo: el templo natural, el templo físico, por llamarlo de alguna manera, y el templo virtual. Sí, podríamos llamarlo así, perfectamente, el templo virtual. Entonces, ¿qué hace falta para crear un templo virtual? ¿O cómo creamos un templo virtual? Usando la magia. Es decir, el templo virtual realmente es poner en marcha una serie de fórmulas para crear un estado, un lugar donde podríamos hacerlo igual que en el templo físico, conectar con el mundo natural. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende de cada una de las escuelas que utilizan. De hecho, normalmente los templos físicos suelen albergar un templo virtual, un templo energético. Está uniendo, son puentes entre mundos y por tanto están... hoy en día, por ejemplo, todas las religiones paganas que lógicamente primero o trabajas en la naturaleza o no tienes templos, porque hoy en día no los tienes, ¿cómo trabajas? En virtual. Se reúne la gente y haces una serie de ceremonias para canalizar la energía de todo el grupo, para crear un lugar donde vas a estar protegido, donde vas a poder representar ese mundo grande a una escala donde tú puedas experimentar o donde puedas vivir el mito, el símbolo, etcétera. O sea que, por ejemplo, aquí mismo, si fuésemos de un culto, podríamos venir todos los de ese culto, sí, ¿no? Preparar el local y levantar un templo. Pero eso de virtual me suena un poco a desvirtuado, ¿eh? No, vamos a ver, virtual, estamos utilizando un lenguaje moderno para entendernos, pero virtual significa que no estoy trabajando con las paredes físicas, sino lo que estoy trabajando es con la energía que se genera en el grupo y con el poder o con la fuerza que me dan
los arquetipos por un lado y los símbolos por el otro. Es decir, estoy apelando a esos inconscientes y lo que estoy haciendo es levantando, porque al fin y al cabo el templo lo que hace es protegerme del mundo exterior para que yo entre en contacto con mi mundo interior. Pero eso lo puedo hacer en un lugar dedicado exclusivamente para eso y hacer una construcción, o yo puedo crear un espacio donde me aísle del mundo exterior para poder entrar en contacto con mi mundo interno. ¿Podríamos decir que mi templo es mi cuerpo? Tu templo Sí, es tu cuerpo. de hecho, Realmente es que es eso. es eso. Tú eres un templo. Tu materia, o sea, tu cuerpo, elemento físico, sería como Y si ahí fuera aquel que no templo lo cuide, físico. dice, ¿no? Claro. Tu formación dentro de esa religión o creencia sería directamente tu segunda, esa parte que ella está contando a nivel del centro de reunión. Y tu espiritualidad sería ese tercer plano, ese virtual que estamos hablando. O sea, que es que tú eres los tres planos del templo. Lo que pasa es que puede ser un templo con una sola edificación, por decir así, un templo único, que sería mi cuerpo, o ponerlo en común con otros templos, creando un templo mayor. Pero en el fondo, cuando hablamos, es decir, estamos hablando de virtual porque hoy en día nos movemos por el mundo virtual, pero no deja de ser una realidad, aunque no sea una realidad tangible, pero es una realidad. Que digo yo que una hipótesis mía. Sí, sí. Templo virtual mismamente lo hizo Jesús, porque lo hacía al aire libre y era muy, ¿no? Bueno, No necesitaba nada, lo hacía así en el monte, en un monte. sí, pero vamos a ver, él no hizo nada, Templo, pero que para mí no hizo nada innovador, es decir, todo el mundo chamánico ha estado trabajando en la naturaleza y lo hacía en la naturaleza y no necesitaba un lugar físico o una construcción física para entrar en comunión con el mundo espiritual. Por tanto, es decir, no estaba haciendo nada más que heredero, suponiendo que esa figura hubiera existido, era heredero de todos los que habían precedido anteriormente. Es decir, sí, había otra. claro, de hecho casi todas las cavernas, muchas de las cavernas que tenemos la idea de que eran lugares donde se congregaba la gente a vivir, realmente eran lugares de culto.